Veo que está grabando ya. Bueno, esta es la segunda charla de esta serie que me ha invitado la Universidad Popular de Valencia y su directora de Basuc, a quienes agradezco muy mucho esta invitación, sobre la memoria de la República. Quiero recordar, enlazando con la charla anterior, que no estamos hablando, no vamos a hablar en esta serie de la propia República, tema muy importante y que se investiga desde el punto de vista académico y desde otros puntos de vista con el mayor interés, y se lleva investigando 80 años, y yo creo que habrá otros 80 o 100 más para seguir investigando. Pero esta charla no trata sobre lo que fue la República, sino sobre la memoria de la República. O sea, aquello que en la mente colectiva de los ciudadanos españoles es la República, fue la República, la memoria que hemos heredado de aquello. Y esa memoria viene falsificada, viene golpeada, viene comprimida y viene machacada por 40 años de dictadura en que todo lo que tuviese que ver con la República de una forma favorable, de una forma simplemente objetiva, fue prohibido absolutamente. La dictadura es el reino del silencio. El reino del silencio tanto de los ciudadanos que no podíamos decir ni una palabra, como de un poder que impuso que sobre aquello que no le interesaba nadie podía hablar. Nadie. Así que 40 años de dictadura consiguieron hacer que la memoria de la República viva se mantuviese con mucho miedo en aquella generación que la vivió, y que las 2, 3 siguientes generaciones pues la fuesen perdiendo, porque en las casas no se hablaba, había miedo, no se hablaba. Y así se llegó al final de la dictadura, se entró en un sistema democrático en el cual se pactó que se siguiese sin hablar, que era muy importante que no se molestase nadie, no se molestase ningún demócrata, no se molestase ningún fascista, no se molestase ningún comunista, no se molestase ningún libertario, no se molestase nadie. Nadie absolutamente es nadie, sobre todo ningún banquero, ninguna persona ligada a los negocios, ningún militar. Y en esa transición, para que no se molestase nadie, se acordó que se mantuviera la ley del silencio. La ley del silencio quiere decir que todo aquello que fue aquel periodo realmente de una vitalidad extraordinaria y de una profundidad intelectual, moral, cívica, que fue la República, pues quedase apartado, olvidado. Y hoy nos toca la ardua labor de reconstruir esa memoria, y se puede hacer en base a 3 elementos. Uno, a los que todavía tenemos el recuerdo vivo, no porque la viviésemos, yo nací al acabar la guerra, sino porque la hemos conocido directamente de nuestros padres cuando éramos chicos, y hemos recibido hasta los años final de los 50, mi generación, que es una generación ya entre los 70 y los 90 años, pues recibimos directamente de manos de nuestros mayores aquella herencia. Luego nosotros la habíamos recibido de una forma difícil, no hemos sabido transmitirla. Y ahí se quedó, ahí se paró la historia. Así que hoy nos toca, por ese sistema, en las personas vivas que recibimos aquella memoria directamente, por los libros, por los diarios, por los periódicos, por todos los elementos que nos permiten conocerlo, nos podemos aproximar a construir esa memoria. La charla anterior trató sobre estos temas, pero hoy la charla se va a centrar sobre los poderes fácticos a los que se enfrentó la República. La República se proclamó, como ya explicamos el día pasado, de una forma absolutamente pacífica y absolutamente unánime. No hubo ningún militar, ningún ciudadano que se opusiera a ella, salvo el rey y un reducido grupo de monárquicos. El propio jefe de la Guardia Civil, el general Sanjurjo, el día que se dieron, al día siguiente de las elecciones municipales del 12 de abril, le dijo al rey: no puedo poner la Guardia Civil a sus órdenes, la pondremos a las órdenes del gobierno que surja de la República. El general Sanjurjo, que años después sería un golpista. Sin embargo, aquel día toda la ciudadanía estaba de acuerdo. Así que los poderes fácticos se encontraron retrotraídos. Y eran 3, que han sido siempre, han sido
en los tiempos modernos, los tres grandes poderes fácticos. El primero es la Iglesia Católica, el segundo, el ejército, y el tercero, ahora no queda bien ese término quizá, pero es la oligarquía. Es ese grupo de personas poderosas, grupo no reducido, en España enorme, que son propietarios de tierras, de industrias, de negocios, de la banca, y que se reúnen alrededor del poder político. En ese caso, estaban alrededor del rey, que era quien tenía el poder político. Bueno, de esos tres grupos vamos a hablar primero de la Iglesia Católica. Quiero advertir previamente que no voy a hablar de religión. Yo no hablo, en este caso, de religión, salvo un matiz que haré ahora, sino de la institución que es la Iglesia Católica, institución pública, institución que vive en la sociedad inmersa, institución de derecho positivo. Dejo al margen la consideración, que puedan tener algunos, de que es una institución de derecho divino. Ignorando en qué consiste el derecho divino, nos referiremos a ella como una institución de derecho positivo, ciudadano, en la cual tiene una acción en la sociedad. La parte que corresponde a la religión en sí, no entro en ella. Salvo un matiz que sí diré. La religión, hasta la época de las luces, del siglo XVIII, hasta la Revolución Francesa, era un tema de liturgia, de ritual. O sea, en la vida de los pueblos, de las aldeas, de las ciudades, la religión católica era lo normal. Y como era lo normal y lo único, pues efectivamente había una ritualidad, una liturgia que había que seguir, porque se era católico. De forma natural y espontánea, pues había que seguir la liturgia, matrimonios, bautizos, entierros, etcétera, las misas los domingos, los días de abstinencia, de ayuno. Ese ritual, esa liturgia era la religión. Era. No quiero decir que era una parte, no, era la religión. Para la gente en general no había más religión que esa liturgia, ese ritual. Sin embargo, el siglo de las luces, el siglo XVIII, puso en duda todo aquello, puso en duda. Y los ciudadanos, aquella burguesía naciente, aquella gente del burgo, de la ciudad, empezó a considerar que, bueno, ese ritual pues puede estar bien o mal, es indiferente, pero que no aporta a lo que a ellos les interesa. Porque a esa burguesía naciente les interesan las libertades públicas, les interesa la libertad de expresión, la libertad de asociación, y le interesan los derechos civiles, que es lo que se puso entonces encima de la mesa. Y a lo mejor choca con esas liturgias y esos rituales. De tal manera que a partir de ese momento la religión estaba en solfa, la religión católica estaba en solfa. Ante esa duda, los 20 años que hubo, 25, entre el estallido de la Revolución en 1789 y el fin de la era de Napoleón, fin de la era revolucionaria, 25 años, 24 años después, pues hay que tener en cuenta, hago una paréntesis, que los soldados bisoños que llevaba Napoleón a Rusia habían nacido después del estallido de la Revolución. O sea, aquella generación entera vivió la revolución, vivió esos cambios profundos y lo vivió toda Europa. Lo vivió España, Inglaterra, Austria, Alemania, Italia, toda Europa vivió esa generación entera de cambio profundo. De tal manera que al acabar ese periodo, pues las ideas religiosas habían cambiado profundamente. Hay que mentar la figura de René de Chateaubriand, un escritor y un intelectual y un político importante, muy importante, hoy casi desconocido, ya marginal, que fue un hombre muy activo. Él se dio cuenta de que aquellos rituales y liturgias ya no tenían valor para la ciudadanía. Así que había que fabricar otra nueva porque no había más que un libre pensamiento o seguir con una religión profundamente cambiada. Así que, como no era muy partidario del libre pensamiento y de cierto radicalismo revolucionario, y como era un hombre conservador, pues fue mostrando cómo estructurar una religión católica acomodada al tiempo nuevo, a ese tiempo de la burguesía ya dominante. De esa manera, escribió dos novelitas, la verdad, magníficas, René y Atala, en las cuales creaba la figura central de un fraile bueno,
pero además tolerante y comprensivo, cosa que antes tenía otro significado. Y a partir de ahí hizo otro libro famoso, explicando los mártires del cristianismo, explicando cómo habían sufrido los cristianos en el siglo III, las persecuciones de emperadores crueles, con leones en el circo, donde se comían a los cristianos. Bueno, esa historia es una típica invención. La verdad es que en el siglo III, y en el IV, los cristianos eran la religión dominante, cristianos y maniqueos, eran las religiones dominantes, que eran muy parecidas las dos, en las ciudades. Mientras que en el campo la gente seguía la religión tradicional, por eso a la gente del pago les llamamos paganos todavía, y en el ejército la religión dominante era la religión mitraica. Eso creó una situación de tensión porque los emperadores eran generales, eran militares. Y efectivamente, en la época de Diocleciano hubo un intento de cortar el crecimiento de los cristianos y de los maniqueos. Eso acabó con un gran emperador, Constantino, y cogió a todos, a cristianos, maniqueos, mitraístas, gente de los misterios fieles, todo eso, los cogió todos, los juntó en un concilio que hemos pasado a llamar Concilio de Nicea, en el cual dijo: aquí me hacéis una única religión. Nos va a llamar cristiana porque es la que veo que es la dominante en la vida del comercio y de la industria y de las ciudades. Y esa religión va a tener para todos, no hay problema ninguno. Y a partir de ese concilio hubo una religión cristiana única. Pero hasta ese momento efectivamente hubo alguna persecución. No fue lo más importante, y eso de los leones en el circo, digamos que como anécdota, pues es llamativo, pero no es la realidad histórica precisamente. Dicho todo esto, lo digo porque a partir de principios del siglo XIX se creó una religión católica diferente, sentimental, profundamente sentimental. En vez de la frialdad del dogma, el rito y la liturgia, se creó el calor del sentimiento. El sentimiento que se expandía, que era un sentimiento de confraternización, que venía de la Ilustración, de la Revolución Francesa, no del cristianismo, donde era caridad. Ahora esa caridad tenía otro matiz. No era la obligación de dar una pequeña limosna los domingos a la iglesia. Era el sentimiento de que había que ocuparse de los pobres, cosas así. Bueno, esa nueva religión llena de unas vírgenes en un cielo inmaculado azul y de unos santos con un rostro compasivo y de buenas personas, pues es la que dominó todo el siglo XIX y el XX. Lo digo todo esto que parece que es superfluo, pero no es importante para lo que va a ser la explicación de la actuación de la Iglesia. La Iglesia católica tuvo una primera mitad del siglo XIX en que no aceptó la posibilidad de que efectivamente las libertades públicas fueran el dominio de la sociedad, fueran la estructura sobre la que se asentase los poderes reales, etc. Se opuso violentamente, muy violentamente además, pero la verdad es que era imparable, era imposible parar a una revolución burguesa que avanzaba de una forma continua y que exigía esas libertades para poder moverse. No permitía que hubiese ese poder de las órdenes de los obispos, etcétera, sino que necesitaba un sistema político diferente, el que había instaurado Napoleón. Por cierto, que a todo el mundo le pareció que Napoleón era un monstruo, pero que el sistema era necesario. Sin embargo, acabada la era napoleónica, pues muchos gobiernos de Europa eran ultrarreaccionarios que pasaron a lo contrario. Hubo unas luchas continuas, en España las recordamos tristemente porque el miserable Fernando VII, el Borbón Fernando VII, pues hizo todo lo posible por destruir ese empujón de libertades que había. Recordemos la frase con la que recibe el rector de la Universidad de Cervera, Señor, lejos de nosotros la funesta manía de pensar, decía el rector de la universidad para agradar al rey. En ese mundo, pues hubo una resistencia grande, pero un empuje aún mayor, porque era imposible parar las fuerzas económicas y sociales que emergían. De tal manera que al acabar el periodo de reinado de Fernando VII, eclosionó ese momento de libertades y la reacción contra la Iglesia fue muy violenta, efectivamente, aunque no hubo mayormente asesinatos, etcétera, fue marginal.
sí que se reaccionó violentamente y se creó un régimen lo más abierto posible. Bueno, en la medida en que se pudo, porque los integristas empezaron la guerra. Las guerras que se llamaron guerras carlistas, que intentaban imponer no el sistema de antes de las luces, sino el sistema del siglo XII directamente. Claro, intentaban volver a un periodo medieval, místico, de pureza, etcétera. Era imposible, era insensato. Pero en España tuvieron mucha fuerza, mucha. También en otros países, en Austria, en Portugal, en Italia, pero en España fueron especialmente poderosos. En ese ambiente, la burguesía española se fue abriendo paso, luchando muy arduamente. Durante medio siglo, esa lucha llevó a ir creando cada vez un ambiente más profundamente ciudadano, más profundamente con una moral burguesa, pero también, claro, la burguesía va acompañada de trabajadores asalariados, de tal manera que allá por los años 68 a 74, pues se produjo una eclosión revolucionaria en la cual efectivamente las clases burguesas locales y los trabajadores tomaron el poder en muchos lugares. Fue arrasado por un golpe de Estado, aquello, la Primera República, y a continuación se instauró un sistema, una monarquía restaurada que sobrevivió 50 años en medio de un desorden muy continuo. Porque esa monarquía se estableció sobre un sistema de dos partidos que se alternaban en el poder teóricamente, los dos, uno muy conservador, el otro liberal, pero no menos conservador en lo social. De tal manera que fue una época, esos 50 años, de bastante violencia, huelgas generales con muchos cientos de muertos, los sindicatos tomaron la palabra, pero también tomaron las pistolas, porque era imposible sobrevivir en condiciones de jornadas de 14 horas, niños explotados, de unas condiciones miserables de vida que llevaban a una eclosión continua. Este es un pequeño preámbulo, perdonadme que me haya prolongado tanto. Ahora entraremos en el tema de lo que era esa iglesia cuando llegó a la República. Hay que advertir que en la primera mitad del siglo XIX la iglesia española fue ultraconservadora, pero a partir de la mitad del siglo XIX se dieron cuenta que no podía ser así, que tenían que irse abriendo. El último cardenal primado carlista es de los años 60, a partir del siglo XIX. A partir de ahí, los primados se dieron cuenta de que había que abrirse. Y también Roma. Roma tuvo una primera mitad del siglo XIX muy reaccionaria, pero en la segunda mitad fue dominada por dos grandes papas, Pío IX y León XIII, que sí entendían lo que estaba pasando. No solo lo entendieron, sino que además tomaron un papel político bastante inteligente desde su punto de vista. O sea, intentaron condenar todas aquellas reformas profundas, aquellas libertades, pero procuraron actuar en la sociedad, no quedarse al margen como se quedaban, de hecho, por las posturas ultra intransigentes. Ellos procuraron meterse en la sociedad a fondo. De tal manera que en aquel periodo se crearon un montón de actitudes, de paradigmas importantes que dieron lugar a lo que es la vida del siglo XX, la vida de la Iglesia del siglo XX. Pues se creó la democracia cristiana, se intentó una iglesia que hasta ese momento era una cosa solo de mujeres. Es sabido que en los pueblos pues las mujeres entraban en la misa el domingo, el cura decía la misa y los hombres se quedaban fuera, en la puerta, fumando y charlando de las cosas importantes que dirían ellos, de los negocios, la guerra, etc. Mientras las mujeres iban a la misa. Eso, aquellos cardenales y aquellos papas comprendieron que no era el camino, que había que introducir una iglesia activa. Así que se crearon también los sindicatos católicos, que, hombre, pues la verdad, sus estatutos incluían siempre muchas misas, muchas oraciones, muchos rosarios, pero eran sindicatos agrarios. No tuvieron nunca fuerza ninguna, más que en Castilla la Vieja, pero nada más. Pero eran sindicatos. Crearon también asociaciones, la Acción Católica, asociaciones para movilizar a la sociedad y llevaban a los hombres a aquello que era la adoración nocturna, o sea, juntaban un montón de hombres
que querían ser activos en la religión y se pasaban la noche rezando, en fin, cosas así que movilizaban a la sociedad, cosa que hasta aquel momento nunca había ocurrido. Esa movilización social que inventó la Iglesia iba encajada perfectamente con lo que era su objetivo principal, que era la escuela. Porque para la Iglesia el objetivo principal no es ni siquiera el dinero, es la escuela. La Iglesia era propietaria de enormes cantidades de fincas, de bienes agrarios, y a mitad de los años 25 a 50, pues una sucesión de desamortizaciones, o sea, de procesos de expropiación establecidos por los gobiernos liberales, les despojaron de todos aquellos bienes. Se podía haber hecho algo importante, que es aquellas tierras, que era la mayor parte de la tierra de España, que no era de la aristocracia, era de la Iglesia, se podía haber repartido entre los agricultores, entre los arrendatarios. No, en vez de eso se vendieron. Se vendieron para obtener dinero el Estado, la corona. Y al venderse, pues se creó todavía una burguesía más fuerte todavía, porque quienes compraron las tierras no eran los pobres aldeanos, eran los ricos de los pueblos. Eso dio todavía una estructura más sólida al caciquismo de las aldeas y de los pueblos. Pero el hecho es que al final se encontró la Iglesia, con la Iglesia católica, con que su poder ya no residía en el poder que tenía sobre la propiedad de la tierra. Así que su poder pasó a ser de dos órdenes fundamentales. El primero, el que tenían las órdenes religiosas, o sea, el clero regular, no el clero secular. Las órdenes eran varias, pero la Iglesia se dio cuenta de que las que hacían falta no eran las que se encerraban en un convento a orar, sino las que se dedicaban a la enseñanza. Los escolapios, los jesuitas, los agustinos, esas órdenes pasaron a ser la clave de la Iglesia católica. El hecho de que hubiese todavía órdenes que se retirasen monacalmente estaba bien, pero era lo marginal. Lo que importaba era las órdenes que podían educar a la infancia. Y esas órdenes tenían un poder político altísimo, sobre todo especialmente los jesuitas. Poder político que venía no solo del dinero, que era mucho, sino también de la influencia ante los que tenían el poder económico real, ante la aristocracia, la corona, etc. Pero no hay que olvidar que alrededor de esa pobre mujer, la reina Isabel II, era un desastre, una catástrofe como la que hemos tenido ahora, una mujer nunca debió ser reina, una persona así, nunca debió estar al frente de un país. Se rodeó de una corte llamada la Corte de los Milagros por Valle Inclán, con una monja milagrera, un fraile, otro hombre, el padre Claret, muy iluminado, que veía cosas extraordinarias, que tenía cierta obsesión por el sexo también. En fin, ese era el mundo en que vivía las altas esferas. En realidad, detrás de gente como el padre Claret o la monja de las Llagas, que operaban en la corte a su antojo, sí estaban las órdenes de verdad, especialmente los jesuitas. De tal manera que en esa segunda mitad del siglo XIX, pues surgieron dos cardenales primados que sí eran tipos valiosos. Sobre todo el Miguel Payá, que era un cardenal que sí estableció un montón de normas para la vida cívica. Entre ellas se fue estableciendo las bases de la democracia cristiana, etc. Pero a su vez, esa piedad chateaubriandesca que hemos citado antes, que tomaba cada vez una forma más clara. Ese es el periodo en que se crean los siguientes mitos muy interesantes. Por ejemplo, hubo unas obras en la Catedral de Santiago y apareció unos huesos. Ahí se presentó el cardenal, ordenó a la universidad que estudiase qué huesos podían ser esos, y la universidad dio un dictamen de que podían ser los del apóstol Santiago. Y claro, es evidente que no podían ser. Pero la universidad dio ese dictamen y el cardenal primado y luego el papa establecieron que efectivamente eran los restos del cardenal Santiago y el cardenal del apóstol Santiago. A partir de ahí se creó toda la mitología del Camino de Santiago y del sepulcro de Santiago, etcétera, muy importante porque eso edificó profundamente una parte importante de la religión. Por otra parte, es la época en que el Papa, Pío IX, hizo un concilio ecuménico y en ese concilio exigió que se declarase que el Papa
es infalible. O sea, si el Papa declara una verdad de fe, una verdad dogmática, no tanto de fe como dogmática, esa verdad ningún católico puede discutirla. Tienen que aceptar, sea la realidad que sea, que es verdad, que hay que creérsela. De tal manera que entonces definió el dogma de la Inmaculada Concepción. Ese profeta, ese buen tipo que había nacido en el territorio de Israel, o de Judea mejor, 2000 años antes, Jesús de Nazaret, era hijo de una mujer virgen y fue virgen antes de concebirlo y después del parto. Es evidente que es una tontería como un piano, pero precisamente se buscaba en esa religión católica nueva que se creyesen cosas absurdas para así poder desarrollar una autoridad sobre la razón, porque el enemigo era la razón. De hecho, Pío IX estableció también una famosa encíclica, una carta, un documento, el Syllabus, en el cual definió 60 y tantos principios que debían ser acatados por todos los católicos. Entre ellos, que la razón no puede estar nunca por encima de la fe. La fe, que es la que dicta el dogma de la Iglesia Católica, no tiene posibilidad de ser contradicho por la razón. Condenaba el liberalismo económico, político, de todo tipo. Condenaba la idea de que hubiera un derecho positivo capaz de superar al derecho natural. Había una cosa llamada derecho natural, discutible obviamente, no sabemos bien todavía qué es el derecho natural, aunque tiene muchos siglos de antigüedad, y ningún derecho positivo podía estar por encima. Exigía que los estados debían estar sometidos a la Iglesia Católica. No podía ser que un estado fuese laico, un estado tenía que ser confesional. Esa serie de principios que estableció el Syllabus, ese documento del Papa Pío IX, marcaron una época también. También es la época en que se apareció la Virgen de Lourdes a unas pastorcillas y a partir de ahí se creó un mundo de peregrinaciones en una imagen azul celestial en la cual pues había curaciones milagrosas. También es la época en que en Toledo se estableció un culto, digamos, radical o absoluto al sagrario. El sagrario es la estancia, aquella caja donde se guarda las hostias que se han de consagrar o que están consagradas. Bien, pues el culto al sagrario fue decisivo en aquella época. De tal manera que, fíjense que a partir de entonces en España se llenó de mujeres que se llaman o sagrario o Lourdes, cosa que no tiene ninguna tradición anterior, puramente se inventó en aquella época. Todo ese mundo espiritual, sentimental, milagrero, etcétera, pero también activo ciudadano, fue el mundo de la Iglesia que llegó a la época de la República. Cuando llegó la República, el último cardenal que estaba entonces, cardenal Segura, no era precisamente de estos que estaba intentando establecer la democracia cristiana, etcétera, no. Era un hombre ultraconservador, más cercano al carlismo que a otra cosa, y sobre esos principios su enfrentamiento con la República fue tal que hubo que expulsarle del país. Entre otras cosas, en el momento que se expulsaba, se interceptó un documento en manos de un obispo, el obispo de Vitoria, en el cual el cardenal primado pedía a todos los párrocos y a los obispos que vendiesen oscuramente, sin publicidad, las obras de arte de la Iglesia y sacasen el dinero fuera de España. Ese fue uno de los motivos que más provocó la indignación de la sociedad contra la Iglesia, que estaba ya muy caliente. Es un hecho también conocido que la proclamación de la República fue absolutamente pacífica, pero que un mes después hubo lo que se llamó la quema de los conventos. Esto hay que explicarlo despacio, porque se ha hecho una gran historia sobre eso. Efectivamente, en el mes de mayo, un mes después, hubo un acto bastante provocativo. El pequeño círculo monárquico
se reunió en un local público en medio del centro de Madrid y abrió las ventanas de par en par y puso la marcha real y empezaron a dar vivas al rey. Con lo cual, pues se congregaron algunos cientos de ciudadanos y empezaron a tirar las piedras, claro. El gobierno estaba recién constituido, el gobierno provisional de la República. Quiero recordar que era un gobierno que incluía socialistas, republicanos moderados, republicanos de ideas más avanzadas, catalanes y gallegos, y republicanos gallegos. Ese gobierno tenía dos personas muy importantes que eran de una derecha moderada republicana. Eran el presidente don Niceto Alcalá Zamora, que había sido ministro de la monarquía, pero que se dio cuenta que la monarquía estaba muerta y fue presidente de la República. Era un hombre muy inteligente además y un gran orador, un poco demasiado gongorino, pero un gran orador. Estaba él y estaba Miguel Maura, hijo y hermano de ministros de la monarquía, que era también otro hombre pasado a las filas republicanas, pero también muy moderado. Después de esa provocación que he dicho de los gritos a favor de la monarquía, de un pequeño grupo, un grupúsculo, desde las ventanas de un círculo monárquico, pues la gente salió a la calle y se dirigió al ABC, el grupo monárquico que había entonces, y ahí empezó la bronca. Y entonces hubo manifestaciones todo el día. El gobierno no estaba reunido en su totalidad. En gobernación estaban estaban varios ministros, estaba Miguel Maura, que era ministro de Gobernación, ministro, digamos, de Interior, estaba Indalecio Prieto, que era ministro de Hacienda, pues era la voz más importante del gobierno y de los socialistas. Estaba Manuel Azaña, que era ministro de la Guerra y que luego sería presidente de la República, uno de los pocos republicanos verdaderamente republicanos, profundamente republicanos, imbuidos de una raíz cívica profunda que había en ese momento, y había otros ministros, recordar que Fernando de los Ríos, no me acuerdo ahora. El hecho es que empezaron los altercados y un pequeño grupo de personas, digamos que no más de un centenar, pues efectivamente quemaron una iglesia y luego otra, quemaron varias. Y digamos que muy prudentemente invitaban a las monjas o los frailes a salir y una vez que habían salido le pegaban fuego. Pues es una barbaridad. Obviamente en la quema de la iglesia de los jesuitas se perdió una biblioteca extraordinaria y un valor incalculable desde el punto de vista de la cultura. Bueno, eso fue un motín de unos pocos cientos. ¿Qué pasó? Que la ciudadanía que estaba airada contra la monarquía y contra la iglesia se reunía, miraba, pero no intervenía. Fue un grupo muy pequeño. El ministro Maura, teniendo a su disposición las fuerzas de orden, pero llevando un solo mes en el gobierno, quiso sacar a la Guardia Civil para reprimir aquello, pero con muy buen sentido, tenemos las memorias de los tres, de Maura, de Azaña y de Prieto. Azaña y Prieto dijeron no podemos provocar, no podemos salir a la calle con la Guardia Civil y que haya enfrentamientos y haya muertos. Total, estamos viendo que esto es marginal, que no va a haber una revuelta, un motín, es una banda de criminales locos que quiere quemar las iglesias. Bien, uno de ellos, efectivamente, un grupo fue a Gobernación, exigió hablar con el ministro, bueno, fueron recibidos. ¿Qué vas a hacer? Pues recibirlos como se pudo, invitó a salir nuevamente, aquello duró aquel día y el siguiente, pero efectivamente no intervino la Guardia Civil. A los 2 días se declaró, al día siguiente se declaró el estado de guerra en Madrid y la gente se fue a su casa. Pasó también unos incendios de ese tipo en Málaga y en otros lugares. Hay que decir que eso pasó en Madrid, pero en Málaga y en algunos otros lugares, pero no fue general en España. No pasó ni en Euskadi, prácticamente no en Cataluña, no en Castilla, no, en la mayoría de los sitios no. En algunas ciudades donde había un sentimiento muy marcadamente anticlerical, sí. Y lo que pasó es que el gobierno provisional tuvo la sensatez de no enviar a la Guardia Civil a disparar contra la gente. Con lo cual, al cabo de unas horas, la gente se fue a su casa, habiéndose divertido, lamentablemente, en quemar 4 iglesias. Para que se note cómo era el tema, diré que a uno de los conventos, un convento de monjas, fueron a quemarlo, era ya tarde,
y le dijeron a las monjas que saliesen. Y las monjas, la madre superiora, quien fuese, les dijo, por favor, déjenos estar, tenemos niños que están ya acostados, no nos obliguen a salir con los niños en este momento. Y los incendiarios dijeron, bien, no se preocupen, quédense esta noche, mañana vendremos sobre las 10 a quemar la iglesia. Bueno, es así, lo recogió toda la prensa en la época. Les dijeron, vendremos sobre las 10. Y la gente durmieron allí por la mañana. Las monjas sacaron a los niños ordenadamente y los vándalos fueron y quemaron la iglesia. Digamos que eso está muy lejos de toda esa, se ha contado luego del vandalismo de las masas criminales. No, era un grupúsculo, no serían más allá de 150 personas las que se dedicaron a esa barbarie, si bien ante la indiferencia absoluta, incluso cierto regocijo de una buena parte de la población y ante la prudencia enorme de un gobierno que no quería derramar sangre de ninguna manera. Sangre obrera de ninguna manera. Así que, o sangre popular. De tal manera que esa fuera la actitud en la que nos estábamos moviendo. Sobre eso hay que añadir también que a la Iglesia se le plantearon los problemas más importantes. Y el primer problema era el de la enseñanza. El mundo republicano tenía el convencimiento de que la enseñanza tenía que ser pública, gratuita y laica. Eran los tres principios que, como ya hemos explicado, como explicamos el curso pasado, el año pasado, pues 50 años o 60 de maestros enseñando civismo a los niños en los pueblos y en las ciudades dieron lugar a una sociedad cívica y republicana. Esa sociedad cívica y republicana pensaba en valores cívicos y republicanos, de los cuales uno muy importante es que la enseñanza ha de ser universal, gratuita y laica. De tal manera que empezó la discusión de la Constitución de la República, se hizo a lo largo de los meses de junio, de diciembre de este mismo año 31, y al llegar al artículo 26, pues se planteó el problema del papel de la religión. Voy a leer el artículo dentro de la Constitución, claro, un segundo, estoy seguro que la tengo por aquí. Bueno, en alguno de aquí está. El artículo 26 que se redactó al final dice lo siguiente. Todas las confesiones religiosas serán consideradas como asociaciones sometidas a una ley especial. El Estado, las regiones, las provincias y los municipios no mantendrán, favorecerán ni auxiliarán económicamente a las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas. A ninguna, no a la católica, a ninguna. Una ley especial regulará la total extinción en un plazo máximo de 2 años del presupuesto del clero. Es decir, que en el presupuesto del clero es que el Estado pagaba un sueldo a todos los curas de España. Un sueldo que no era poca cosa. Por ejemplo, tengo las cifras por aquí de 1900. En 1900 el presupuesto era de 800 millones y el clero, y había que pagarle sueldos al clero 50 millones. No es una broma. Se planteó no quitarlo inmediatamente porque efectivamente había curas, hombres mayores en los pueblos que no les podían dejar sin comer, es evidente. Así que se planteó su extinción en 2 años. Sigo leyendo. Quedan disueltas aquellas órdenes religiosas que estatuariamente impongan, además de los 3 votos canónicos, la pureza, castidad, etc., otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Eso se refiere a los jesuitas, que juran obediencia al Papa por encima de la obediencia a las leyes de su país. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes. Las demás órdenes religiosas se someterán a una ley especial votada por estas Cortes Constituyentes, ajustadas a las siguientes bases. Primero, disolución de las que por sus actividades constituyan un peligro para la seguridad del Estado. Segundo, hoy habría mucho que decir de algunas entre órdenes y sectas o institutos religiosos que son un peligro para la seguridad del Estado. Segunda, inscripción de las que deban subsistir en un registro especial dependiente del Ministerio de Justicia. Tercero, incapacidad de adquirir y conservar por sí o por persona interpuesta más bienes que los que previa justificación se destinen a su vivienda y al cumplimiento directo de sus fines privativos, o sea, las riquezas de la Iglesia
que no se usasen para negocios, industrias y colegios. Prohibición, cuarto, prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza. Quinto, sumisión a todas las leyes tributarias del país. Tal como pasa ahora, la Iglesia no pagaba impuestos, cosa que sigue pasando, debo decir. Sexto, obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en relación con los fines de la asociación. Los bienes de las órdenes religiosas podrán ser nacionalizados. Y por fin, dos meses después, se discutió el artículo más importante, el 47. El 47 quedó establecido de la siguiente forma. No, perdón, el 48. Estaba leyendo mal. 48. Artículo 48 de la Constitución de la República Española. El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada. La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria. Los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial son funcionarios públicos. La libertad de cátedra queda reconocida y garantizada. La República legislará en el sentido de facilitar a los españoles económicamente necesitados el acceso a todos los grados de la enseñanza, a fin de que no se haya condicionado más que por la aptitud y la vocación. La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana. Se reconoce a las iglesias el derecho, sujeto a inspección del Estado, de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos. Estos dos artículos fueron la batalla más tremenda que se pudo dar. Efectivamente, provocó la dimisión del presidente de la República, el inspector Alcalá Zamora. Costó mucho volver a reconstruir esa estructura de poder y al final pues se aprobaron en contra de los republicanos moderados, católicos. Pero se aprobó porque la inmensa mayoría de la sociedad lo exigía. Veamos que en resumen consiste en haber dicho: las órdenes religiosas son sociedades sujetas al derecho civil, se sujetarán a ella como una sociedad más, como si fuese la sociedad de amigos del ajedrez o la hípica madrileña. Será una sociedad más. Pagarán sus impuestos, etcétera, y tendrán el dinero que necesitan para sus fines privativos. Igual que la sociedad hípica tiene dinero para mantener unas cuadras, pues los frailes tendrán dinero para mantener la iglesia que tenga, pero no para hacer negocios, no para invertir. Y la educación es del Estado, es laica. Y no se permite a las órdenes impartir otra enseñanza religiosa que la que impartan en sus centros, o sea, en las iglesias, como catequesis, se llama eso, como catequesis para sus fieles, no para la sociedad entera. Debo decir que hasta ese momento no ocurría así. Voy a leer lo que decía la ley hasta ese momento. En el concordato que se estableció con Roma y que ha sido vigente hasta los años 80 del presente siglo, el artículo segundo decía lo siguiente. El concordato es el pacto entre el Estado español y el Estado Vaticano. Artículo segundo. La instrucción en las universidades, colegios, seminarios y escuelas públicas o privadas de cualquier clase será en todo conforme a la doctrina de la misma religión católica. Y a este fin no se pondrá impedimento alguno a los obispos y demás prelados diocesanos encargados por su ministerio de velar sobre la pureza de la doctrina de la fe y de las costumbres, sobre la educación religiosa de la juventud en el ejercicio de este cargo, aún en las escuelas públicas. Esto se acordó en 1851 y se mantuvo hasta la proclamación de la República. Sin embargo, en 1900 justo el gobierno de la Restauración estableció por primera vez un ministerio de instrucción pública y un plan de instrucción. Entonces, en ese plan de instrucción se decía lo siguiente. Plan de instrucción primaria, Silvela, tal. Artículo 5. El repaso y afianzamiento de una materia tan importante como la religión se hará en la clase denominada Prácticas Doctrinales o Cátedra de Religión,
que cursarán obligatoriamente los alumnos de los 4 primeros años en 2 conferencias semanales. El profesor de religión no solo dará sus pláticas sobre doctrina cristiana y moral, sino que interrogará cuanto gusta a los alumnos que quedan sometidos a la prueba final del curso, sin cuya aprobación certificada no podrán aspirar a obtener sus títulos de bachiller. El profesor de religión certificará, después del tanteo que estime conveniente y por lista, los alumnos se consideren aptos para que en su día puedan verificar los ejercicios del grado de bachiller. Artículo 24. 23, perdón. Los colegios se marcaba que hubiese 3 tipos de enseñanza: la pública, institutos del Estado; la privada, de los colegios incorporados; y la libre. La libre es en casa y presentarse a examen de fin de curso. Los colegios incorporados eran los colegios religiosos, que hasta la República era en la segunda enseñanza del bachillerato, digamos aproximadamente el 90% de la enseñanza secundaria en España. Para el establecimiento y apertura de dichos colegios, además de los requisitos que hoy se exigen de locales higiénicos, material adecuado de enseñanza, etc., será necesario que sus cuadros de profesores figuren 5 de estos, por lo menos, que sean bachilleres o licenciados de nota mayor, y de ellos 1 licenciado en Filosofía y Letras y Mención. Se exceptúan los profesores de lenguas vivas, no necesitan estar adornados de título oficial alguno. Se exceptúan de la anterior disposición respecto a los cuadros de profesores titulados los colegios de las corporaciones religiosas, tradicionalmente reconocidas como dedicadas a la enseñanza por razón de su estatuto. Los cuadros de estos colegios deberán ser garantizados por sus respectivos provinciales y aprobados por el rector del distrito universitario. Artículo 29. Habrá en cada instituto 10 catedráticos numerarios. Estos serán tal. Además, existirá un sacerdote adornado de grado académico de teología o cánones y con preferencia licenciado o doctor en filosofía, propuesto por el prelado de la diócesis, que dará la enseñanza religiosa. Esto era lo que se estableció. Esta era la escuela. La escuela secundaria de bachiller era siempre por mano de la religión, siempre. No podía haber una enseñanza privada que no incorporase esas clases de religión, y no se podía obtener el grado de bachiller si no lo había aprobado el obispo directamente. O sea, si el obispo no había decidido que ese chico tenía una moral cristiana adecuada. Bueno, esto era el mundo de la Iglesia en ese momento. Pero hay que tener en cuenta que la presión de la burguesía era cada vez mayor, y que para ese momento, digamos que podemos hablar, para el momento de la República, para los años 30 del pasado siglo, había 3 grandes sectores de la Iglesia. Digamos que uno era el normal. El normal era la inmensa mayoría de los obispos y de los clérigos, que eran muy integristas, muy reaccionarios, pero vivían adecuados a la sociedad en la que estaban. Es decir, que esos obispos y esos curas, esos párrocos, esos curas de aldea, eran personas que propugnaban una moral rígida, una religión estricta, pero no se enfrentaban a tiros con los que estaban en contra, porque había un segundo sector, el carlismo, que sí se enfrentaban a tiros, efectivamente, por 2 veces, y la última en el 36, se enfrentaron a tiros, a muerte, con los que no estaban de acuerdo con un sistema no ya integrista, sino medieval directamente. El carlismo era así, y hay que decir que efectivamente las guerras carlistas no fueron cosa de unas minorías. En algunas zonas de España, en Cataluña, en Euskadi, en Navarra, en parte de Valencia, en muchos sitios, tuvieron un apoyo popular muy grande. Y querían volver al siglo XI o XII. Mientras que el clero en general tenía una visión pues reaccionaria, integrista, pero no hasta ese extremo. Sabían que tenían que contemporizar con la sociedad laica, burguesa, que no quería aquello, y que en esa contemporización podían ganarse a los fieles, digamos, más rebeldes, aunque a un sector importante no. Y había un tercer sector de la Iglesia que efectivamente se modernizó y se puso al día, creó la democracia cristiana, e incluso tuvo algunas personas de una gran valía intelectual
pero este sector sí que fue absolutamente marginal en la Iglesia. Tuvo un gran peso, un famoso periodista, Herrera, que luego fue el cardenal Herrera, que dirigió un periódico que hay que decir que era un muy buen periódico, El Debate, que estuvo antes de la República y durante la República. Era un gran periódico de derechas y fue el portavoz de la derecha y de la Iglesia. Y tenía esa posición de contemporizar, pero oponerse radicalmente a las reformas sociales y a las reformas cívicas o civiles, laicas. Eso fue la estructura de la CEDA, del partido que acabó provocando la guerra, en realidad. Sin embargo, ese sector era importante y el sector más moderado incluso tenía una formación alta. Hay que recordar a un hombre como Rufino Blanco, un pedagogo que sí estaba realmente preparado, porque por otra parte la Iglesia mantuvo sus estructuras pedagógicas ancladas en el siglo XVIII, casi, en el XIX, o sea, a base de palmeta, a base de memorización. No fue capaz de incorporar los nuevos sistemas que, como explicamos en el curso pasado, la instrucción y la enseñanza, la escuela moderna, las escuelas republicanas, las escuelas catalanas avanzadas, pues iban desarrollando, en base a los principios que en toda Europa se movían, Montessori, etcétera, que iban tomando otra pedagogía, otra forma de enseñar. No, la Iglesia se negó rotundamente a eso, salvo algún caso como pedagogo, como Blanco, aunque también hay que decir que otro pedagogo famoso de la Iglesia, el padre Manjón, pues simplemente lo que hacía era aplicar los principios de enseñanza autoritaria y no discutible, pero intentando atraer a sectores de la clase obrera. Claro, todo esto, ¿en qué tenía enfrente? Pues un mundo republicano vivo, un mundo republicano burgués, pero sobre todo tenía enfrente a un mundo obrero que estaba harto porque vivía en la miseria, vivía en una extrema situación de explotación y porque además la guerra en Marruecos le había llevado a la desesperación. Ya dijimos el día anterior que la guerra de Marruecos llevó a que no hubiese un pueblo de España que no hubiese la tumba de un joven, de un hijo de ese pueblo muerto en la guerra de Marruecos para nada, para el beneficio del rey y una pequeñísima camarilla y el ascenso de los militares que combatían allí. De hecho, el hartazgo de la clase obrera se manifestó con una actitud profundamente laica y profundamente anticlerical. Hay que decir que hubo algunas acciones violentas. He sabido que la CNT-FAI, la redención anarquista más activa, pues efectivamente le pegó 4 tiros a más de un obispo, lo cual es cierto. Aún más de uno, quiere decir a 3, no hubo más, pero sí hubo de Zaragoza, etcétera, fueron asesinados. ¿Cómo fueron asesinados? Miles de obreros, miles de obreros, miles. Es decir, que la dictadura de Primo de Rivera llevó, como ya hablábamos el día anterior, llevó a verdaderas masacres. Primo de Rivera organizó con su dictadura en base a pistoleros pagados por la patronal que iban a los sindicatos anarquistas, y simplemente tiraban una bomba dentro y mataban a 4 o 5 personas. Esa era la forma de actuar de la dictadura. Con aquel famoso general Martínez Anido como jefe político, digamos, de Cataluña. Bueno, en todo esto se incluye también algunos personajes civiles que es digno recordar. El más importante es el Marqués de Comillas. Luego al hablar sobre la oligarquía volveremos sobre él. López Bru, el Marqués de Comillas, era un personaje muy interesante. Por cierto, era el protector de Gaudí, por eso el Palacio de la Madalena en Santander es obra de Gaudí y pagado por el Marqués de Comillas. El Marqués de Comillas, él y su padre, se hicieron muy ricos en base al comercio de esclavos, hay que decirlo así. Se dedicaban a coger esclavos en África y venderlos en Cuba. Y eso les hizo riquísimo. Con el tiempo montaron la Compañía de Ferrocarriles del Norte, de la que era presidente, montó la Transatlántica, compañía también de transporte de buques, era banquero, tenía una gran cantidad de actividades financieras, quizás no todas, aunque nominalmente fuesen suyas,
fuesen suyas, porque era el hombre de la Iglesia, el hombre en el mundo civil de la Iglesia, en aquel periodo de la República. Luego lo fue Marx, el famoso banquero mallorquín, que efectivamente ese ya no era el hombre de la Iglesia, era el hombre de los intereses directos de la banca. Pero comillas, no, López Bru era el representante de los valores de la Iglesia. Así que él pagó los periódicos que editaba la Iglesia, pagó muchos de los centros de actividad de la Iglesia, todo eso fue a su cuenta. Y era muy poderoso, realmente, era un hombre muy, muy poderoso. Y además era un hombre es artístico, cultural, ya digo, fue protector de Gaudí. Esa espiritualidad de Gaudí es reflejada en las obras que le fue pagando el marqués de Comillas. Bueno, son sectores que tomaban posición en ese mundo en el cual, desde los libertarios y los republicanos radicales más anticlericales, hasta el clericalismo carlista más integrista, pues había una sociedad entera. Esa sociedad entera, en su inmensa mayoría, no era ni clerical ni era anticlerical. No tenía simpatía por la Iglesia, pero tampoco tenía especial antipatía. Ese debate podía haber sido mucho más integrador, no pudo serlo. Esa es la verdad, es que la Iglesia fue demasiado poco política. El cardenal Gomán no fue precisamente un hombre dedicado. Hay que decir que las excepciones merecen citarse. He citado a Rufino Blanco, que tuvo la desgracia de que anciano ya, con 75 años, siendo un gran pedagogo, porque lo era realmente desde el ámbito de la Iglesia, pero era un gran pedagogo, sabía, sí estaba al día de la doctrina de Frebus, de la Pescazzoli, de todo eso, sí lo conocía bien y lo intentaba poner en marcha. Lástima que las instituciones de enseñanza de la Iglesia no le hicieron nunca caso. Por desgracia, a los pocos días del levantamiento de los generales, un grupo de anarquistas lo pusieron, con 75 años. Eso es un crimen. No, porque su único delito era haber intentado hacer pedagogía desde la Iglesia. Voy a recordar también el caso de Luis Lucía. Luis Lucía, muy popular, muy conocido en la comunidad valenciana, era de un pueblo de Castellón, de Roma. Cuando llegó a la República, era un activista republicano moderado. El Partido Republicano en Valencia tenía un peso casi absoluto. Era la fuerza más importante, detrás de don Vicente Blasco Ibáñez, que había creado realmente un movimiento republicano de gran peso. Era el movimiento republicano salvando Cataluña más importante de España. Y él llegó al final de la República, era el jefe de ese movimiento republicano que había aceptado la República y estaba pensando cómo volver la República hacia unas posiciones moderadas, unas posiciones de una República burguesa en la cual se cortasen esos exagerados derechos de la clase obrera y esas exageradas libertades que se tomaba la ciudadanía. Pero no iba más allá. De hecho, cuando se levantaron los generales y dieron el golpe de Estado, él estaba en Valencia e inmediatamente acudió al gobierno y les presentó un escrito en que decía que él personalmente no solo acataba a la República, sino que protestaba del intento de levantamiento de un grupo de generales golpistas. Y bueno, se le agradeció porque era la derecha, era el segundo de Gil Robles, se le agradeció libertad, pero por desgracia un grupo de digamos, gente con ideas demasiado criminales fueron a buscarlo para matarlo. No le mataron. El gobierno le ofreció, y así lo hizo, le metió en la cárcel, pero no para tenerle encarcelado, sino para tenerle protegido, en un lugar aparte, donde nadie le hiciera nada, consideraban que no tenía ningún delito y que era un hombre que era fiel a la República. Así se pasó los 3 años de guerra, y cuando acabó la guerra le habían trasladado a una prisión en Barcelona, quedó en libertad cuando entraron los franquistas en Barcelona, y al poco tiempo fueron a buscarle y le dijeron: usted no se sumó al alzamiento nacional. No, yo fui leal a la República.
pasé a juicio. Llevaron a juicio sumarísimo y le condenaron a muerte. Condenaron a muerte, luego tras muchas presiones, se la conmutaron y murió a poco tiempo en Mallorca. A poco tiempo de un cáncer. Pero fue condenado, fue leal a la República y por tanto condenado a muerte por los franquistas. Pero era la derecha clerical además. Merece un recuerdo. Como él había otros, López Núñez fue un periodista importante, también de la derecha. Bueno, era gente, también fue fusilado por desgracia por aquel famoso grupo terrorista que se creó en Madrid los primeros meses de la Revolución. Digamos que son casos que merecen citarse porque la totalidad de la Iglesia Católica no fue lo que mostró la Iglesia durante la República y la guerra. No fue la totalidad. Había excepciones y merecen citarse. En lo cual no quita que la Iglesia Católica como institución fuese feroz contra la República. Feroz. Ya explicamos el otro día que el problema consistía en que la República en España, no lo explicamos así, pero lo adelanto, o lo retraso respecto a lo que dije el otro día. La República en España tenía que ser una república avanzada porque el país estaba deshecho después de una dictadura, la dictadura del general Primo de Rivera, estaba deshecho totalmente después de 150 años de desastre económico y había que hacer una república avanzada porque las clases trabajadoras exigían sus derechos que en otros países como Francia habían conseguido en buena parte y en España no. En España siempre se les había respondido con la Guardia Civil y los pistoleros de la patronal. Así que era necesaria una república de ideas avanzadas, sociales, laicas, etc. Y la Iglesia no quería ninguna república. Y en medio se encontraba una burguesía republicana. En aquel momento todo el mundo se declaró republicano, pues estaban hartos de la monarquía y de la dictadura de Primo, y esa mayoría de la sociedad pues tenía posiciones diversas. Y un sector importante, la mitad del país, hay que decirlo así, la mitad del país, hubiera querido una república a la francesa, una república burguesa en la cual no hubiese demasiado radicalismo. Los derechos sociales se aceptasen, pero con cuentagotas, las libertades cívicas sí, se defendiesen, pero con muchas limitaciones, etc. La historia de la República Española es la historia del enfrentamiento entre un sector de la sociedad republicano que quería una república avanzada y un sector que aceptaba la república pero la quería conservadora. No era un sector, no era una lucha entre republicanos y monárquicos o republicanos y fascistas, era una lucha entre republicanos moderados y republicanos avanzados. Avanzados no quiere decir que quisieran tomar el Palacio de Invierno, como en la Revolución Bolchevique, eso era una minoría marginal la que lo quería. Avanzados quiere decir que querían una república social y sólida, y con derechos y libertades bien definidos, y apartar a la Iglesia. Ese es el ambiente en que nos movemos en todo ese periodo. Hay que decir que ese ambiente general pues estaba enturbiado continuamente por disturbios que fueron algunas veces muy graves. Hay que decir, para eso que se creó la dictadura de que la República fue un caos, que los 60 años anteriores de monarquía restaurada fueron un caos. Fueron un caos, realmente un caos. Es decir, huelgas generales con cientos de muertos, represión salvaje en el campo andaluz y extremeño, con centenares de muertos por la ley de fugas, o sea, se cogía presos a unos cuantos campesinos porque estaban sindicados o porque habían ocupado una finca, se decía, bueno, estáis en libertad, y cuando salían corriendo se les disparaba. Eso era el sistema que había seguido la monarquía en los 60 años anteriores a la República. Así que cuando se dice que la República fue un caos, hay que puntualizar que el caos venía muy lejos y la República fue mucho menos que lo que había pasado antes, mucho menos. Y que simplemente la mano durísima del general Primo de Rivera impidió que hubiese muchos más desórdenes, mucho más, porque en su mandato, como era una dictadura, pues hubo menos desórdenes, es evidente, claro, eso es cierto, pero en el periodo anterior fue muy violento.
y en el periodo posterior ya se sabe. Así que ese es el mundo de la Iglesia en España. No sé si ha quedado claro, pero voy a insistir en que hasta el 39 la Iglesia tiene una actitud beligerante, muy beligerante. En parte la tiene desde una posición ultraintegrista, el carlismo, pero en parte, en su inmensa mayor parte, la tiene aceptando de forma posibilista la república, aunque prefiera la monarquía, le guste más la monarquía, pero sí la república puede acoplarse a ella, pero exigiendo que esa república sea una república clerical, cual era muy difícil en España. Había un tercer pequeñísimo sector de ideas más avanzadas que creó la democracia cristiana y que intentó organizarse dentro de la república para un sistema civil más parecido al francés. Esto es todo lo que quisiera decir sobre el papel de la Iglesia Católica, el poder fáctico más importante de aquel momento. El segundo poder fáctico era el ejército. Voy a decir cómo era el mundo militar en el año 31 que se proclama la República. En el año 31, en el año 36, voy a decir, en el año 30, no, en el año, voy a dar más las cifras, no. En el año 1905, que tenemos unas cifras seguras, o sea, 30 años antes, los generales en activo había 471 generales, 24.705 jefes y oficiales y solo 110.000 soldados. O sea, tocaban a un oficial por cada 4 soldados y un general por cada 265 soldados. ¿Qué quiere decir? Que era un ejército absolutamente inútil, absolutamente inútil. O sea, los generales y los oficiales no tenían mando en tropa. Había miles, estoy diciendo miles, o sea, estoy diciendo 24.705 jefes y oficiales, o sea, tenientes, capitanes, comandantes, que vivían pues de casino, los llamaba ir al casino. Y tenían su paga y no tenían ninguna actividad, ninguna. Y 471 generales en aquel ejército era un absurdo, porque era de los generales con mando en plaza no sumaban más allá de 50. Los demás, hasta esos 400, pues vivían igual en los casinos. Hay que decir que los generales eran los más ancianos de Europa. Había generales de 75 años, cosa que en ningún lugar de Europa ocurría. Y además había ocurrido que se había creado en la guerra de Marruecos la idea de que se ascendía por méritos de guerra y no por antigüedad. Como había tantísimos oficiales, era muy lento ascender. Se podía encontrar uno con capitanes a un grado muy bajo de la escala militar que tenían 50 años y estaban mandando tropas. Generalmente, hoy por esto un capitán es un hombre de 30 años, no es un hombre mayor ya. En aquella época, ese tipo de oficial pues, vivía marginal a la vida real militar. Esto era un mazacote que absorbía, en 1905, absorbía el 40% del presupuesto del Estado. Absorbía el ejército. Las pagas, etcétera, todo eso. Bueno, en Azaña había estudiado a fondo el ejército en Francia y la moderna. El ejército español se había hecho copiando al ejército alemán, que era un ejército de una sociedad, digamos, como se dijo en su momento, mucho antes, dijo que Alemania no era una nación que tuviese un ejército, sino un ejército que tenía una nación, como sigue pasando mucho tiempo. Y esa creó una casta. Antiguamente, en el siglo XIX, no había sido así, pero en el siglo XX los militares eran una casta nacida desde dentro. Los militares eran hijos de militares y además no provenían de las clases más humildes, las clases trabajadoras. Un soldado que entrase en el ejército y quisiese ascender o seguir en la vida militar, no podía alcanzar más allá del grado de capitán, comandante, legalmente comandante, como mucho. Y no podía ir a la academia. Se reían de él si quería. Hay un caso muy conocido, el general Perea, es el único caso que yo conozco al menos de un soldado que entró de soldado en el ejército y sin pasar por ninguna academia llegó a general durante la Guerra Civil Española. Pero obviamente republicano. Pero no era posible para un simple trabajador entrar en el ejército y acabar una carrera militar, cosa que en Francia o en Inglaterra era normal, que gente normal
era trajese la vida militar, entrase en soldado, fuese ascendiendo, hiciese unos cursos, etcétera, y acabase pues con una relación tan alta como pudiese corresponder a sus méritos. No méritos supuestos de guerra, sino méritos reales. En España no era así, era una casta cerrada. De tal manera que primero se comían todo el presupuesto, la mitad del presupuesto, 40%, y luego no servían para nada. Entonces, Azaña, lo primero que hizo al tomar el control del Ministerio de Guerra fue una profunda reforma militar que no funcionó del todo bien, pero hizo bastante. Pero decretó el gobierno que todos los militares que quisieran abandonar la vida militar cobrando su paga íntegra podían hacerlo. Eso era un intento de sacar del ejército a esa mitad de oficiales que no valían para nada, y a la mitad de los generales y los coroneles que no servían para nada. Bueno, salió bien en la medida en que salieron un buen montón de generales y oficiales, pero salió mal en el sentido de que los mejores son los que se fueron y los peores, los que no valían para nada, son los que se quedaron. Los que no valían para nada, quiero decir, aquellos militares que si se les pone la vida civil, pues se hubieran muerto de hambre si no fuese por la paga que cobrarían, porque en realidad no tenían oficio ni sabían hacer nada más que formar y avanzar en línea contra el enemigo. No sabían hacer absolutamente nada más. De tal manera que el ejército quedó en manos de militares, sobre todo de oficiales, mucho más conservadores y reaccionarios que los que había en la totalidad anterior. La segunda reforma que hizo fue quitar el nivel de teniente general, que es un general que tenía mando sobre todo tipo de armas y cuerpos, lo eliminó, y reducir las capitanías generales, que eran 17, 16, a 8, reorganizaron el ejército para que fuese eficiente y económico. Eso pues consiguió bastante. Digamos que al llegar el 36 había conseguido que el ejército tuviese solamente 85 generales, entre tenientes generales, etcétera, división, brigada, y que tuviese un número más razonable también en la Marina. En total, la Marina consiguió reducir todos los niveles de almirantazgo o generalato a 137. Total, aquel ejército que había llegado a tener 500 generales pasó a tener 200 y pico. Es una cosa más razonable. Y ese tipo de reformas pues, consiguieron granjear la enemistad de muchos de los militares. Aún así, los militares, ya lo dije el día anterior, fueron leales. Los militares fueron leales o por oportunidad o porque estaban de acuerdo. Si estaban de acuerdo, no hay más que hablar. Si es por oportunidad, pues habían jurado. Se exigió jurar lealtad a la República. Traicionaron, cada cual, pero voy a dar algunas cifras. Cuando se produjo el levantamiento, el golpe de Estado, que fracasó, no consiguieron tomar más que de las capitanías generales de toda España, que eran, a ver, no recuerdo ahora, sí, de los 8 capitanes generales que mandaban en las 8 regiones militares que estaba dividido el país, se mantuvieron fieles a la República 7. Solo uno se pasó a los golpistas. De total de 21 oficiales generales de mayor graduación del ejército, 17 de 21 fueron fieles a la República. Tan solo 4 se sumaron al alzamiento. De los 6 generales de Guardia Civil, se mantuvieron todos fieles al gobierno, a la República. El jefe de la aviación también. Y del total de 59 generales de brigada, 42 fueron fieles a la República. Solo 17 se sublevaron. Hay que decir también que los golpistas fusilaron al general Batet, al general Caridad Pita, a Campins de Granada, al Niño de Prado, a Romerales, a Salcedo, a Zarosa, al que era contraalmirante, y luego a los 7 generales los fusilaron por no sumarse a su movimiento. En la provincia en la que no se sumaron, pero sin embargo oficiales de menor graduación tomaron el poder, fusilaron a los generales. Pero al acabar la guerra, fusilaron todavía a 3 generales más, a Martínez Cabrera, a Aranguren y a Molins, que era contraalmirante, que no se habían sumado
golpe de Estado, pero en realidad tampoco habían tenido un papel destacado dentro del ámbito republicano, es decir, toda formar parte del ámbito republicano. Dos de ellos pidieron o se excusaron y quedaron al margen, no cometieron, otros de ellos sí, pero sin mayor trascendencia. Fueron fusilados también. Quiero decir con esto que el golpe de Estado se dio en esas condiciones sobre una minoría de generales, exactamente de los 17, bueno, no de la Vaga, pero de la mayoría de los altos mandos militares no se opusieron al golpe de Estado. La oficialidad era castúa, era una casta heredada y que además tenía costumbres muy cerradas, no tenía casi conexión con la sociedad civil, pues sí eran más bien proclives al golpe de Estado. En ellos había hecho una gran labor la Falange, el Partido Fascista Español, ligado al Partido Fascista Italiano, pues había hecho una labor de adoctrinamiento entre los oficiales que sí había conseguido un gran resultado. La oficialidad, sobre todo la que estaba sirviendo en Marruecos, que era la mayoría, pues se sumó a Falange y por tanto se declaró golpista. La mayoría de ellos fueron tomados presos el gobierno republicano. Algunos murieron, otros vivieron, y una gran parte, los que no eran fieles a la Falange, pues se sumaron con entusiasmo a la República y la apoyaron. Y hay que decir que un buen número de militares fueron no solo fieles, sino muy fieles a la República. Yendo también a casos como el de Luis Lucía, debo decir, casos como el general Herrera. El general Herrera, general de aviación, era y siguió siendo mucho tiempo una de las máximas figuras en balística que había en el mundo. Era un científico de gran valía. El general Herrera era monárquico. Y en el momento del golpe de Estado, el presidente dijo, yo juro fidelidad, le escribió al rey exiliado diciéndole, yo he jurado fidelidad a la República y seré fiel a la República mientras viva. De tal manera que fue un hombre importante durante la guerra, colaboró, y al acabar la guerra en el exilio llegó a ser el presidente del gobierno de la República en el exilio, y era monárquico. Y como hay muchos, es decir, que los dos ayudantes principales que tuvo Azaña todo el tiempo, sobre todo Menéndez, eran generales, eran coroneles en ese momento, habían acabado generales, que eran republicanos muy moderados y además claramente de derechas. El propio general Rojo era católico, practicante, y era un hombre de derechas. No era así Miaja, que era un libre pensador realmente, pero Rojo era un hombre de derechas, pero leal a la República, así que fue el principal defensor militar de la República, el hombre que estableció la estrategia de la República durante años, durante los 3 años que duró la resistencia. Y era un hombre de derechas, pero leal. Quiero establecer todo esto para que quede claro que tanto Iglesia como Ejército fueron fuerzas violentas contra la República cuando se dio el golpe de Estado. Pero hasta ese momento, dentro de ellos, pues, había una lealtad fundamental a la República. Y lo que había es posiciones más moderadas o más exaltadas en la derecha, incluso en la extrema derecha. Pero no se venga con el cuento de que el ejército y la iglesia eran monolíticos y se levantaron contra la tiranía de las masas marxistas anticlericales. No, no era así. Las masas marxistas anticlericales era la ciudadanía normal y corriente, y la iglesia y el ejército no lo tuvieron fácil para ganar aquella guerra. Si no es por los mercenarios y por la ayuda italiana y alemana, y gracias a la zancadilla continua que ponía el gobierno británico, no hubieran podido ganar nunca ni el golpe de Estado, ni el siguiente pronunciamiento, ni la guerra. Bueno, el tercer factor, quiero que quede claro eso, que estamos hablando de unos sectores sociales reales, vivos, en los cuales no hay esas actitudes cerradas que han querido hacernos creer muchas veces. Tanto la Iglesia como el Ejército estaban vivos. La Iglesia no tenía posiciones avanzadas en ningún caso. Bueno, hay que decir que el clero vasco, que era fiel a la República,
sufrió una represión brutal. Hubo más de 30 curas fusilados por los franquistas cuando entraron en Euskadi, porque ese clero se declaraba fiel a la República, fiel a Euskadi, fiel a su gobierno, al gobierno de Euskadi. Pero un gobierno de una derecha clerical, porque era clerical, pero en absoluto intransigente, en absoluto, al revés, un gobierno bastante abierto o cívico. Lo ha seguido siendo el PNV toda su historia. Pero quiero decir que quede claro que no son bloques cerrados. La Iglesia podía ser ultra intransigente o moderada, el Egipto podía ser avanzado de ideas, o gente igual, el capitán Redet, es el tipo que patentó por primera vez el avión a reacción, el motor de avión a reacción en el mundo. Lo patentó mientras estaba preso en una cárcel, por cierto, en el hacho de Ceuta, por el intento de la revolución llamada del 34, que ya hablaremos de ella. Pero entonces fue cuando hizo los planos. Pero bueno, gente muy avanzada en el ejército, minoría, cierto, y gente simplemente leal, que era la inmensa mayoría de los generales y de la alta oficialidad. Y luego había una oficialidad, capitanes, tenientes, que claramente se habían decantado por el fascismo. Luego ya hablaremos más adelante del fascismo, que es algo muy interesante, porque también hay muchos lugares comunes que despejar. Como se va haciendo tarde, no me da tiempo casi, voy a hablar muy ligeramente de la tercera fuerza, la oligarquía, porque ya a lo largo de los siguientes días saldrá a relucir y hablaremos mucho de ella. La oligarquía en aquel momento era propietaria, seguía siendo propietaria de la mayor parte de las tierras. Y ya quiero recordar que dije el año pasado que el gran fracaso de la República fue la reforma agraria. Si hubiera llegado a hacer una reforma agraria verdadera, la República hubiera durado, bueno, no diré 1000 años, pero bastante. Sin embargo, no se atrevió, no llegó a hacer una gran reforma agraria. La reforma agraria quedó bloqueada. Y la propiedad de la tierra era de las grandes familias de la oligarquía. Voy a explicar eso para que se entienda. Pongo el caso de un pueblo, de unos pueblos entre Valencia y Cuenca, donde un maestro cuya vida he estudiado, pues fue maestro, y su padre también en aquellos pueblos. ¿Y qué ocurría? Pues que eran pueblos pequeños, aislados, la gente vivía de la huerta, de algunos productos de frutos, había gancheros que bajaban en el río con árboles, con madera, y había ganado. Eran pueblos, ya digo, 1000 habitantes o 800, donde pues todo el mundo vivía pobremente de esas sencillas cosas. Y, sin embargo, mucha de la gente tenía ganado, sobre todo ganado lanar. Y salía con el ganado a los pastos. ¿Y de quién eran los pastos? Pues los pastos eran, en ese caso, de la Casa de Alba. La Casa de Alba, desde siglos inmemoriales, había heredado miles y miles, millones de hectáreas de España como propiedad suya. Claro está que no los explotaba, simplemente los tenía, y tenía unos señores que eran los apoderados de la Casa de Alba, igual lo tenían las demás casas nobles, las demás casas terratenientes, que una vez al año pasaban por cada uno de los pueblos y decían: ¿tú cuántas cabezas de ganado tienes? Yo 300. Pues a un real cada cabeza por pastar, venga, los 300 reales. ¿Tú cuántas cabezas? Yo tengo 60. 60 reales por pastar. Y así se llevaban el dinero las familias de la oligarquía aristocrática, que tenían la mayor parte de la propiedad de la tierra en su poder, cuando no eran simplemente los grandes terratenientes de Andalucía que se iban a cazar a las tierras, y eso de cultivarlas era una tontería, porque los campesinos, pues que se fuesen, que migrasen a América, que lo mejor era tener terrenos para la caza, como sigue pasando, por cierto. Pues esa aristocracia era un sector muy importante de la oligarquía. Estaba muy intermezclado con la banca. En aquel momento la banca se personifica en Marc, un banquero todopoderoso, que nos cuenta Josep Pla en sus muchos libros irónicos, que le sorprendió un día en no sé qué restaurante y le dijo que efectivamente había estado hablando con fulano, un mexicano convencido, le había ofrecido dinero. Tome usted, le voy a dar un cheque, lo que usted quiera, para proclamar la República. Le pedí sin cuidado, no se crean que era mentira. Estaba dispuesto a pagar a todo el mundo, para tener las deudas pendientes, para que se le debiese a él. Lo que pasa es que al final a quien pagó fue a Franco.
A quien pagó definitivamente fue a Franco. Pero en su momento esos banqueros eran oligarquía pura y dura financiera. Con sus talones en blanco iban a cualquier político y decían: usted cuánto quiere porque yo le compre. Y así actuaban. Afortunadamente, durante la República no hubo prácticamente escándalos financieros. El único conocido es el famoso de Escaperlo, que siendo presidente del gobierno, no siendo parte del gobierno, Alejandro Lerroux, un político bastante poco honrado, pero el más clásico jefe republicano que había habido en los últimos 50 años en España, pues un sobrino suyo pues había ido en una pequeña coima. Quiero decir que toda la coima consistía en que le regalaron un reloj de oro a cambio de la concesión de un permiso para abrir un casino, una especie de casino, no era un casino exactamente. Esa era toda la corrupción. Hubo otro pequeño escándalo de una concesión en una colonia africana, nada más. En realidad, los políticos de la República es muy curioso, pero nadie los imagina robando, ni a los de derechas, ni a los de derechas, a ninguno. Nadie imagina a don Fernando de los Ríos abriendo el cajón de su despacho y llevándose 100 pesetas. No es imaginable, no es imaginable. Literalmente fueron políticos de una honestidad en ese sentido, de una limpieza asombrosa, incluidos los políticos de la derecha, que no estuvieron en escándalos de ese tipo en los 8 años que duró la República. Fue raro el caso y salió en todas las prensas. Y hemos estudiado luego todos los casos, no hubo realmente escándalos financieros, lo cual no quita que tipos como Marx llevase una chequera y el todo político que encontraba le dijese: ¿usted cuánto quiere? Y le ofreciese. Para proclamar lo que usted quiera, yo le doy dinero. Ese es el tipo de sátrapas, de oligarcas que había. Aristócratas ultraconservadores, monárquicos, y muy ligados a la Iglesia, muy profundamente ligados a la Iglesia, que tenían la propiedad de la tierra y tenían la propiedad de las industrias, unos industriales muy poco avanzados y muy poco arriesgados, que dependían del capital británico fundamentalmente, como pasó en Cataluña, como pasó en Euskadi, como pasó en casi toda España, que en Andalucía, que el gran capital español no eran más que unos sufragáneos de capital británico. Eran quienes realmente controlaban la industria española, la minería española y una gran parte de la economía española. Por lo cual se entenderá que a la República le pusieran al final, cuando Franco dio el golpe de Estado, todo tipo de zancadillas para que fracasara la República. Pero salvo eso, no había más. Y esa oligarquía incluía a los cardenales, los obispos, las altas figuras de las órdenes religiosas. Esa era la oligarquía. Tenía la enseñanza, tenía la propiedad de la tierra y tenía de forma sufragánea la industria y el comercio y la banca. Y sobre todo, ya digo, podían vivir de las rentas. La gran oligarquía aristocrática vivía de las rentas puramente al margen de la realidad. Pero como son casi menos cuarto, vamos a abrir un turno de palabra y yo me callo, escucho y lo que se quiere decir, pues procuraré plantearlo. No sé si esta charla ha sido un poco farragosa, y ya me diréis. Yo quería dejar claros esos conceptos de iglesia, de ejército, sobre todo, no como fuerza, no como estructuras monolíticas, sino como estructuras que vivían en la sociedad real y fueron reaccionarias, pero en el caso del ejército mayormente leales, y en el caso de la iglesia fueron reaccionarias y además muy intransigentes, mucho, con una marcada, y luego con esa tendencia a creer esa religiosidad ciudadana o más que ciudadana, social, sentimental, basada en apariciones de la Virgen, en rosarios, en Inmaculada Concepción, en todo ese tipo de sentimientos que se alejaban del ritual y de la liturgia para ir más a la sensación, a la búsqueda de captar la emoción. Esa fue la iglesia que llegó hasta la República, que la República intentó ponerle freno y que hemos conocido hasta el día de hoy. Muchas gracias. Ahora quedo a la espera de que me preguntéis lo que queráis.